¿Tienes tu instrumento, Clarimar? Dios les bendiga. Amén. Amén. Bueno, vamos a comenzar cantándole una alabanza al Señor en esta mañana. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de sus manos. Y el resplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de sus manos. Y allí estaba, y allí estaba, y allí estaba escondido su poder. Y allí estaba, y allí estaba, y allí estaba escondido su poder. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de sus manos. Y el resplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de sus manos. Y allí estaba, y allí estaba, y allí estaba escondido su poder. Allí estaba, allí estaba, allí estaba escondido su poder. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración de invocación. Le voy a pedir a Marily que por favor haga la oración de invocación. Acércate al micrófono, Mari. ¿Ven? Oremos. Oremos. Buen Dios, te alabamos, te bendecimos, loamos tu nombre en esta mañana y te damos gracias primeramente por la experiencia que tú nos das de un nuevo día, de amanecer en pie, Señor, de poder estar juntos en armonía, alabando, glorificando y bendiciendo tu nombre. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que te pases en medio nuestro. Mira este culto que vamos a tributar a ti, Señor, desde lo más profundo de nuestros corazones. Te pedimos que tú te hagas realidad en este lugar, porque tu palabra dice que donde hay dos o más en tu nombre, allí tú estás. Y yo sé que tú estás aquí. Glorifícate en todo lo que aquí hagamos, Señor. Escucha cada una de las plegarias, de las oraciones que le vemos a ti, Señor. Amén. Sabiendo que tú las escuchas y sabiendo y teniendo la certeza de que tú contestas conforme tu voluntad. Mira las alabanzas que vamos a entonar a ti, Señor, para alabar y glorificarte. Mira la palabra que ha de ser estudiada. Permite que esa palabra, Señor, no retorne tras vacía, Señor, que haga aquello para lo cual tú la has de enviar en esta mañana. Ministranos con tu palabra, Señor. Y asimismo que te pedimos que ministres a los cientos, a los miles de vidas que escuchan posteriormente este culto a través de la internet. Que de la misma manera que tú nos hables a nosotros, que tú le hables a aquellos corazones sedientos, aquellos corazones tristes, Señor, aquellos corazones sin fe y sin esperanza. Dios mío, que este día pueda ser un día diferente para cada vida en esta mañana. Que todos aquellos que no te conocen, que viven de espaldas a ti, puedan mirar al cielo y reconocer que hay un Dios grande y poderoso, hacedor de maravillas, que está dispuesto a cambiar su vida, que está dispuesto a cambiar su lamento en baile, y que tú estás dispuesto a caminar con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Permite que cada vida pueda darse cuenta que sin ti nada somos, Señor. Aleluya. Que sin ti nada podemos hacer. Y que tú eres el único que nos puedes ayudar en medio de tantas tribulaciones y de tantas pruebas que diariamente pasamos. Tú eres el único Dios real y verdadero. El único Dios que escucha y que tiene el poder para hacer milagros y prodigios. Así que en tus manos estamos y gracias por esta experiencia que tú nos permites en esta mañana y te pedimos que asimismo te quedes con nosotros en el resto del día, en todas las cosas que vayamos a hacer. Gloria a Dios. Como así te pedimos que con todos los hermanos, Señor, sobre la faz de la tierra,
tú estés en este día y le des un día bueno. Y que todos aquellos que no te conocen, este pueda ser un día especial, un día de encuentro contigo. En tu dulce nombre Jesucristo oramos y gracias por tu presencia en este lugar. Amén. 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 Es fácil vivir con Dios, ¿no se sienten? Es fácil vivir con Dios y voy a leerles este pensamiento que escribiera un señor que se llamaba Henry Ward. Miren qué bonito este pensamiento para esta mañana. La sola palabra Dios nos da la idea de cuidado, ternura, bondad, y la idea de un Dios infinito implica cuidado infinito, ternura infinita, bondad infinita. Al ver su naturaleza podemos a esa palabra Dios acotarla y reconocer que Él nos da el día y nos da todo. Damos gracias al Señor porque Él es un Dios infinito que mira con ternura, con amor, con bondad seres como nosotros, que somos imperfectos, que somos seres, ¿verdad?, con inclinaciones hacia el pecado y hacia la carne, y sin embargo Él nos mira con ternura, con amor, con paciencia, con bondad. Y en esta mañana vamos a cantarle otra alabanza a nuestro Señor Jesucristo para este devocional, y entonces pasamos al estudio de la palabra. ¿Qué cantamos al Señor? Tú eres el alfarero que en tus manos ya está formado. Tú eres el alfarero que en tus manos ya está formado. Y mientras pasan los días, pasan los años, más te venero, rompe mi cántaro, rompe mi copa. Aleluya. Y antes de pasar entonces al estudio de la palabra, le voy a pedir a Kerimar que nos dirija en oración de iluminación en esta mañana para entonces pasar al estudio de la palabra. Amén. Oremos, Clarimar. Oremos. Señor, primeramente te damos gracias por este día, Amén. Señor. Gracias porque pudimos ver el sol saliendo hoy, pudimos amanecer con vida, Señor. Podemos levantarnos y adorarte, Señor, y Aleluya. alabarte, Señor. Podemos glorificarte, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios, Señor, porque tú nos cuidas y nos permites y nos ayudas, Señor. Te pido que ilumines a mi Padre, Señor, para cuando vaya a predicar, Señor, para que tú nos hables a través de la palabra, Señor. Enséñanos, Señor, a través de ella. Déjanos saber lo que quieres que sepamos, Señor. Ilumínanos para poder captar la palabra, Señor, para poder también ser de útil para ti, Señor. Gracias por el día de ayer. Perdónanos por las cosas que hemos hecho mal y por las que haremos, Señor. Cuídanos y ayúdanos, Señor. Te pido que me cuides y me protejas a mí y a mi familia, Dios mío. Ilumínanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Clarimar. Pueden tomar asiento. Dieguito, quédate en pie para que uses el micrófono, porque quiero preguntar algo y quiero que tú seas el que me responda. Acércate al micrófono, Diego. Nosotros en la lectura de la semana vamos por donde, Dieguito. En la lectura de la semana
Todavía por segunda de Samuel. Ajá. Y si no me equivoco, para el 18. Va para el capítulo 18 de segunda Vamos de casi Samuel. para el 20. Ya vamos casi para el 20 de Ok. segunda de De Samuel. segunda de Samuel. Cuéntame qué pasó en segunda de Samuel 17. Que es lo último que tú has leído. Él sabe, Clarimar, déjalo. Sí. Dime. ¿Qué ha pasado? Que muere uno de los hijos de David muere Salón. Absalón muere. ¿Quién Muere. era Absalón? Un hijo de David que le quería coger el reino. Le quería coger Se el reino. llevó, ¿verdad? A su padre y se fue a guerra Le quería quitar el con su trono. padre porque quería el trono de su padre. Y David había dicho que no lo mataran. Y él había quedado colgado en un árbol. Y no estaba muerto, pero lo mataron. ¿Quién lo mató? ¿Cómo se llamaba el que mató a Absalón? En contra de las directrices de David. David había dicho que si atrapaban a Absalón, no lo mataran. Pero Era como uno de los generales de David lo que mató habló con al reino. otro, le dijo, yo vamos a quedar este peso encima. Joab. Sí, por eso. ¿Ok? Y en términos generales, entonces va la historia por ahí, ustedes van por ahí. Sí. ¿Ok? Absalón ha muerto. ¿Cuál fue la reacción de David cuando se enteró de la muerte de Absalón? ¿Qué hizo David? Lloró. Lloró, ¿verdad? No paraba de llorar, ¿verdad? Hacía un hijo. Y era el único que le Era quedaba. un hijo, pero un hijo malvado. Exacto, pero Antes Era el único que quedaba. de empezar a llorar y a llorar, Ajá. dice que dijo, Absalón, en signos de exclamación. Lo dijo 3 veces. Pero miren lo interesante que, a pesar de que era un hijo malvado, Él lo quería. No quería y era su único hijo, porque el otro ya había muerto, lo había matado. No, lo quedaban le hijos. queda otro. Salomón. otro. Sí, pero también le había matado a uno. ¿Ok? Así que, a pesar, ¿verdad?, de que este padre tenía un hijo que no era muy buen hijo, Lo quería. lo quería. Lo quería tanto que a pesar de que se fue a la guerra contra él, porque Absalón procuraba la muerte de su padre. Exacto, eso es lo que quería. Sin embargo, David no procuraba la muerte de Absalón. ¿Quién procuraba también la muerte de David? Y David también tuvo la misma misericordia. Saúl. ¿Verdad? Saúl quiso matar a David muchas veces. Y David tuvo la oportunidad, ¿verdad que sí? La tuvo, pero y los siervos, no lo quiso matar porque dijo que él era el ungido de Dios. y los siervos que estaban con él. Esta es la oportunidad, Dios nos está hablando, aprovecha. Y nada, ¿verdad? No lo Yo no le di mató. la oportunidad, pero él no quiso. Bueno, pues me alegro que vayan bien entonces en esa lectura de segunda de Samuel y que lo estén comprendiendo. Es una historia bastante, yo diría que como lectura, es bastante amena, o sea, no aburre. Es toda una historia dramática, No ¿verdad? es como Moisés a veces que se ponía a Como leer, Génesis, es como ¿entiendes? Génesis. Que es una historia. Toda la Biblia tiene sus partes un Como poquito Génesis. más activas. No, Génesis tiene también partes dramáticas, claro. Por eso es como Génesis. Ah, ok, que es como Génesis, sí. Por eso. Bueno, pero entonces ahora vamos a estudiar un libro Romanos 9. que estamos, ¿verdad?, leyendo hace un tiempito, que se llama Romanos 9, que no es otra cosa que una ¿qué es Romanos 9? ¿Una qué? Pasado, presente y futuro de Israel. ¿Qué es? Teológico. ¿Qué es Roma? Es un tratado teológico, pero es que una epístola, La epístola son una epístola. ¿verdad? Es una Una carta carta para los cartas. Cristianos, en judíos, Roma. los judíos en Roma. Roma. ¿Ok? Y vamos por el capítulo 9 y nosotros hemos, ¿verdad? El capítulo 8 lo saboreamos bastante. Fue un capítulo, ¿verdad?, que estuvimos buen rato en él. Lo disfrutamos. Ya también estuvimos con él, ¿verdad? Como 2 domingos estuvimos trabajándolo. 2 o 3. 2 o 3. Pero hoy vamos entonces al capítulo 9. La elección de Israel. ¿Ok? Este es un capítulo que está lleno de teología. Y se van a dar cuenta que probablemente
vamos a estar en este capítulo varios domingos. ¿Ok? Porque cada versículo encierra un principio teológico, una gran verdad. Si yo les pregunto a ustedes qué versículos le llaman la atención a ustedes de Romanos 8, ¿cuáles me pueden decir? Que ustedes recuerden. No, si están leyendo en la Biblia no están recordando. Yo les puedo decir varios versículos 39. de memoria. ¿Quién nos separa? ¿Quién nos separará del amor de A los que Cristo? aman a Dios todas las Cosas les ayudan a bien. Eso es lo que quiero. Esos son versículos emblemáticos de Romanos 8. Eso es lo más. Y que se supone que encierren grandes principios teológicos que ustedes los tengan grabaditos en su Ahí corazón. está lo que confían en Jehová. No. Y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué quiere decir eso, Cardinal? ¿Qué quiere decir eso? Que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Clarimar? Que... Usa el micrófono y habla alto. Vamos a ver. Dime. Se supone que tú sepas eso al dedillo. Que, como dice, que los que aman a Dios, todas las cosas le van a bien. Le ayudan a bien, dice la palabra. Que si estás pasando por prueba o por alguna situación, eso te va a ayudar, te va para bien, si no, no solamente te va para mal. Más o menos, está cerquita. Dieguito, vamos a ver qué dice Diego. ¿Está cerca que hoy? A los que aman a Dios, todas las Cosas les ayudan a bien. ¿Qué tú piensas de esa expresión? Que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Que si tú amas a Dios, buscas de Dios. Si estás pasando por una prueba, Dios lo puede convertir en algo bueno para tu vida. Crecimiento. Amén. Puede ser de crecimiento espiritual. Muy bien. ¿Verdad? Que hay, Que hasta la prueba más difícil puede ser Hay propósito en tu para un buen propósito en tu vida. el Señor se puede glorificar a pesar de que la situación sea difícil. Sí. Pero hay un requisito. ¿Cuál es el requisito? Amar. ¿Amar a quién? ¿A Dios? Dice a los que aman. Y también tiene una segunda parte. A los que aman a Dios, ¿verdad? ¿Y qué más? A los que Y a los que según su propósito aman son... ¿No se acuerdan de eso? son A los- Llamados. son llamados. Según su propósito. Son llamados. O sea, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, según, Son llamados a su propósito. ¿verdad? Así que eso debe estar claro. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y cuando dice a los que conforme a su propósito son llamados, ¿de qué está hablando? ¿De qué doctrina está hablando? predestinación. Muy bien. Y yo les he hecho todo este preámbulo que tiene que ver con el capítulo 8, porque nosotros vamos a ver mucha doctrina de predestinación en el capítulo 9. Y Pasado, presente, Uh. futuro. ustedes mismos me van a decir a mí, exactamente, Clarimar, muy bien, has hecho una expresión. La elección soberana de Dios. Ah, no, lo dice abajo también. Y cuando dice la elección soberana de Dios, Se está predestinando. está hablando de predestinación, de la doctrina de predestinación. Cuando eres creación o hijo de Dios. Porque Dios, entre uno de sus atributos, yo no sé si ustedes recuerdan cuando nosotros estudiamos los atributos del Sí, Señor. los atributos. Díganme un atributo, dime uno. Omnisciente, omnipresente. Omnipotente. Muy bien. Ay, el que. Hay uno que no comienza como... Soberano. ¡Soberano! ¡Aleluya! ¡Qué linda! Ese Ese que estaba buscando yo también, que quería que dijeran. Todo Yo lo, estaba buscándolo por veterano. Es como. todo lo que dijo Dieguito, ¿verdad? Pero ese que Clarimar dice, Porque soberano. todos son no, menos uno. Ese que dice soberano Menos uno. es el que está bien envuelto con todo lo que vamos a leer hoy y vamos a aprender los próximos domingos del capítulo 9 de Romanos. Y si Dios me da 50 años más de vida, los próximos 50 años de vida vamos a estar estudiando por ahí para abajo Biblia, todo lo que da. Así que tenemos tiempo.
Tenemos bastante. Si me voy antes, pues tienen que ustedes seguir estudiando con sus esposos y esposas y con sus hijos y con sus nietos. A Marily Rodríguez, porque Marily va a durar más que yo. ¿Ok? Les digo esto porque nosotros vamos leyendo la Biblia desde Génesis, ¿sí o no? Sí. Y estamos leyendo el Antiguo Y Testamento. ya dimos Mateo Y también Leímos estamos leyendo el Nuevo. y Marcos y Solo leímos Juan y dos Lucas lo leímos 2 veces, Lo lo hemos leímos. leído 2 veces. Y Génesis 2 veces y esto 2 veces. Empezamos a leerla 2 veces. Porque en la semana leemos Antiguo Dos veces. Testamento y en los fines de semana Yo me acuerdo que Nuevo que Testamento. habíamos empezado con el Antiguo Testamento, pero luego brincamos para Mateo. Porque Lucas. estamos intercalándolo. En la semana leemos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Empezamos a leer Empezamos otra vez con Génesis. Empezamos a leer Mateo y lo leímos otra vez y Génesis y esto lo leímos otra vez y después seguimos con Levítico y después seguimos con el Nuevo Testamento los domingos. Si nosotros no lo hacemos así, es imposible que aprendamos. La mejor forma de aprender la palabra del Señor y todo lo que ella encierra y nos ofrece es estudiándola sistemáticamente, capítulo por capítulo, versículo por versículo, Todos los días. todos los días. Y en el capítulo 9 vamos a comenzar entonces ya leyendo el primer versículo. Dice así: El título: Pasado, presente y futuro de Israel. La elección soberana de Dios. la elección, Soberana. quiere La decir, elección de Israel dice en la Biblia. quiere decir que el atributo que Dios usa para ejecutar su predestinación es ¿cuál? Soberanía. Soberanía. Soberanía de Dios. Cuando Dios quiere saber lo que está pasando, cuando Dios, Como Él manda, cu- Él te puede predestinar a cualquier cosa. como Él manda, Él te puede predestinar a cualquier cosa, pero eso hay que estudiarlo profundamente. La Es- predestina- eso no es también- literalmente. También estudiamos la predestinación y el libro de Levítico. Sí. Pero lo que quiero que comprendan en esta mañana es lo siguiente. Cuando Dios quiere saber lo que está pasando en cualquier parte del universo, ¿qué atributo usa? Soberanía. No. Omnipotente. Omnipresencia. ¿Y cuál más? Omnipotente. Cuando Él quiere saber. Omnisciencia. Omnisciencia. Todo lo sabe. Cuando Dios quiere estar en cualquier parte del universo, Usa Omnipresencia. ¿verdad que sí? Y cuando Dios quiere hacer lo que quiere hacer, ¿cuál usa? Soberanía. Soberanía. ¿Ok? Soberanía. Y esa es la importancia de esta palabra en esta mañana. Dice así el capítulo 9, versículo 1 del libro de Romanos. ¿Verdad? Y está hablando ¿quién? Pablo. El apóstol Pablo. ¿Verdad digo en Cristo? No miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Miren cómo este hombre comienza. Yo estoy diciendo la verdad. Y la estoy diciendo en el nombre de Cristo, exactamente, en Cristo. No la estoy diciendo en el nombre de Pablo, ni de Pedro, ni de ninguno otro. Ni de por mi boca. No, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús digo que verdad digo. No miento. No miento, yo no estoy metiendo ningún paquete aquí. Mira cómo lo dice el mío. Verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso, Amarili? Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Mi conciencia. Vamos a ver. No me testimonio. No me testimonio, amigo. Si lo coges literalmente, nunca lo vas a definir. ¿Qué es tu conciencia? Tu mente. Tu mente. Lo Tu que- ser. Lo sabe que te. Cuando yo te digo, Amaris, el Señor me habló, ¿qué yo hago? ¿Qué yo hago para confirmar que el Señor me habló? Busca la palabra. Busca la palabra. Orar. ¿Y quién me confirma por medio de la palabra que en efecto Dios me habló? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Todo creyente que sabe que está en comunión con Dios y que Dios le ha revelado algo, Se manifestó. tiene, o Dios se ha manifestado a su vida,
tiene que conscientemente confirmar que lo que Dios le está diciendo Fue Dios. fue Dios. ¿Y cómo lo podemos confirmar? Por la La palabra. palabra ¿Y la persona de del quién? Espíritu Santo Que es la que ¿qué? nos convence. Nos convence y que nos guía. ¿Me siguen? O sea, esas palabras no están ahí por puro chiste. No. ¿Y mi conciencia qué dice, Amarili? Dándome Testimonio. de mi conciencia en el Espíritu Santo. Y mi conciencia, y dándome testimonio en mi conciencia en el Espíritu Santo. Lo que yo les estoy diciendo no es mentira, es verdad. Se lo digo en el nombre de Cristo. Y le voy a decir una cosa, me lo confirmó el mismo Dios. El Espíritu Santo me dio testimonio En la conciencia, en mi mente. en mi mente. Despégate porque lo puedes tumbar. ¿Ok? ¿Lo tienen claro ese versículo? Sí. Amarillo. Ujú. Vieron que si uno lo lee así rapidito, no se da cuenta de lo profundo que hay. O sea, este hombre Cógelo literalmente, no profundiza. no profundiza. Este hombre está No comenzando. decirlo como las palabras que está ahí, que el Espíritu Santo lo va a coger así, que el Espíritu Santo da testimonio en la mente de él. ¿Ok? Quiere decir que este hombre comienza bien, hablando en serio. Lo que él va a hablar de ahora en adelante es bien profundo. Versículo 2. Que tengo, miren por dónde viene, miren por dónde viene. Gran tristeza Que- y continuo dolor en mi corazón. Que tengo gran tristeza y dolor. ¿Qué? Mi corazón. Continuo dolor en mi corazón. Fíjense cómo esto es. Verdad digo en Cristo. O sea, yo le estoy diciendo, No, no, verdad. estoy diciendo la Estoy verdad. diciendo Y lo digo en el nombre de Cristo Jesús. Y me lo Y lo que estoy diciendo me lo confirmó Dios. Me lo confirmó él. O sea, yo estoy hablándoles a ustedes en el nombre de Cristo Jesús y lo que estoy diciendo me lo confirmó el Espíritu Santo. Me lo confirmó el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que vengo a decirle que es una verdad? Que tengo un dolor. Tristeza y continuo dolor en mi corazón. Eso es como si yo por la mañana, un domingo, estuviera frente a una iglesia para predicarles. Con dolor le predico, hermanos, con profundo dolor tengo que decirles a ustedes. Pero me lo ha confirmado Cristo, ¿saben? Está hablando en buste. No estoy diciendo mentira, estoy diciendo verdad. El Espíritu Santo lo ha puesto en mis labios y me lo ha revelado por su palabra. Que lo que tengo que decirles, hermanos, se los tengo que decir con profundo dolor. ¿Se dan cuenta? Él está, por medio de la epístola, Esta es una prueba. él no está en ninguna prueba, Clarimar. Él está expresando cómo se siente porque tiene que darle un mensaje a una iglesia que no es un mensaje suave. No es de color rosa. ¿Entienden ahora? Por eso él comienza con esa introducción tan y tan profunda y cargada. Lo digo en el nombre de Cristo, me lo confirmó el Espíritu Santo y tengo un profundo dolor y una tristeza. Versículo 3. No de salud. Vamos a ponerle luz a Marily Rodríguez para que le dé y pueda ver bien. ¿Pueden ver bien ahí? ¿Pueden usarla? ¿Te molesta la luz? Ahora le molesta a Clary. No, Ahí, no te ya. pasa. Ahí está bien. Ok. Versículo 3. Porque deseara yo mismo ser anatema. ¿Alguien sabe lo que significa anatema? No, es lo que te voy a preguntar. La Biblia de las Américas no define la palabra anatema, Marily. Vamos a ver si saben, si encuentran. ¿Qué significa anatema? Yo sé lo que es, pero... Anatema podía ser una ofrenda Ajá. ofrecida en los templos paganos Ujú. a los dioses para bendición o maldición. ¿Dónde dice? Anatema. Todo lo que es maldito o consignado a la condenación. Un anatema es una persona que es maldita, rechazada. ¿Por qué? Porque en ella hay una gran maldición porque se relacionó o está relacionado con algo que no es de Dios. Es anatema, es negado, rechazado. ¿Entienden lo que es anatema ahora? Por eso la explicación, la definición de las Américas de Amarili dice que son cosas que se ofrendaron a otros dioses. A mí no me gusta esa definición como cuestión de hecho, me gusta más la que acabo de leer, ¿verdad? Pero
en términos generales, o en el contexto que Pablo trae el término anatema en su versículo, en su epístola, Es algo que no es de Dios. es algo que no es de Dios. Pero mira lo que él dice. Porque deseara yo mismo ser anatema. Quisiera ser yo ¿qué? Anatema. Rechazado. Porque lo que es anatema es rechazado por Dios. Pues yo Separado de Cristo. pues, oye lo otro. Separado de Cristo. Por amor a mis hermanos. Mira todo lo que él le está diciendo. Por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según qué? Según la carne. Está profundo el versículo, mamá. No me mires así. Porque yo deseara ser... ¿Él quiere apartarse de Cristo? No. Eso es lo que dice ahí. No, eso es lo que tú estás entendiendo porque lo estás viendo literalmente. No lo estoy entendiendo lo que dice ahí. No, mamá, eso no es lo que dice ahí. Eso es lo que... Eso es lo que tú entiendes que dice ahí. Detrás de esas palabras literales hay un propósito, claro. Y no es que Pablo desea ser anatema. Yo lo sé, pero eso te estoy diciendo que eso es lo que dice ahí. Yo sé, mi amor, pero tienes que entender el propósito. Sígueme, déjate guiar por mí. Déjate guiar por mí, no te confundas. Porque deseara yo ser anatema. Ok, vamos a entenderlo en el contexto. Pablo está hablándole a una iglesia y parece que les va a dar un mensaje fuerte, ¿sí o no? Sí. Pablo les dice, Dios me lo ha confirmado. Es más, hermano, quisiera yo estar mal. Cuando él dice, deseara yo ser anatema, él lo que quiere decir es, quisiera yo estar mal. Quisiera que yo lo que estoy diciendo no sea de Dios. Era falso. Sea falso. Aleluya. ¿Me siguen ahora? Y añade, y va más lejos, y dice, separado de Cristo. Ojalá yo estuviera separado de Cristo. No porque él desee eso, es porque él quiere que ellos entiendan cuánto los ama. Y que segundo, que lo que les tiene que decir de parte de Cristo es tan importante que la salvación de Pablo, de él como hijo de Dios, pasa a un segundo plano. Está en juego. No está en juego, pasa a un segundo plano. Él está dramatizando, en vez de decir quisiera ser yo anatema, lo que quiere decir es quisiera yo estar mal. Quisiera yo estar separado de Cristo y que lo que yo estoy diciendo no venga de Dios. Eso es lo que él quiere decir con eso. De lo fuerte que es. Separado de Cristo, ¿por qué? ¿Por qué quisiera estar separado de Cristo? Por amor a mis hermanos. Por amor a ustedes. Iglesia en Roma. Ustedes mis parientes según qué? Según la carne. No es cualquiera de la iglesia de Roma. Son sus parientes según la carne. ¿Quiénes son? Papá. No. Literalmente. Puedes pensar eso, pero no es eso. Mis parientes según la carne. Si no son mamá y papá, ¿quiénes son entonces? Sus parientes según la carne. Si no son sus hermanos carnales, ¿quiénes son sus hermanos según la carne? de la iglesia. Tampoco, porque esos son sus hermanos espirituales. Sus hermanos. ¿Quiénes son los que componen la iglesia cristiana en Roma? Sacerdote. No, ¿quiénes son los que componen la iglesia cristiana en Roma, según lo que hemos estudiado? No son. ¿De qué tipo de creyentes, de qué tipo de nacionalidades estaba compuesta la iglesia cristiana en Roma? Judíos cristianos. Gentiles, ¿se acuerdan? Gentiles, Pero entonces encarnan a los judíos. judíos, Porque eres judío. porque él es judío. ¿Lo entendéis, Amarilis? Y ahora, Dieguito, ¿lo cogiste? Pablo se está refiriendo específicamente a los hermanos que están en la iglesia de Roma, pero que son judíos. No se está refiriendo como él es judío. Son hermanos como de carne. Él no se está refiriendo A los romanos. a los romanos, ni a los griegos, ni a todos los gentiles que están allí, Más que a los judíos. más que a los judíos que son Son su cristianos, nacionalidad. que son su nacionalidad. Es como si fuera Él está diciendo, él está diciendo, hermanos de la iglesia de Roma, estoy hablando con mis hermanitos de la carne, los judíos. Tengo profundo dolor en mi corazón decirles esto, Dios me lo confirmó.
Quisiera yo estar mal. Quisiera yo que lo que estoy diciendo no fuera de parte de Cristo y separado de Cristo estuviera. Pero tengo que decirles a ustedes, mis hermanos judíos. ¿Lo siguen? Ok. ¿Y qué es lo que tiene que decirles? Versículo 4. ¿A ustedes que son qué? Y ahí va más específico. De los cuales son la adopción. Oigan. Sí, de Dios, porque es como si Cristo lo hubiera adoptado, porque ese era el pueblo de él, Israel. ¿Quién los adoptó? Cristo. Jehová. Acuérdate, Jehová Padre, Yahvé. Yahvé los adoptó. ¿Desde quién? Comenzando por quién. No. ¿Desde quién, Amarili? Abraham, Carimar. ¿Y te acuerdas, Diego? Es con Abraham que comienza toda esta cosa. Luego Isaac, Jacob. Aleluya, muchachos, te está hablando el Espíritu Santo. Lo que viene ahora es bueno. Quiere decir que Yahvé, Jehová, adoptó a su pueblo. ¿Lo qué? ¿Cómo que, qué palabra podemos sustituir con adopción? ¿Lo qué, Diego? ¿Qué otra palabra podemos sustituirla? ¿Con qué otra palabra? Si a ti te adoptó, ¿te qué? Cuando tú adoptas un niño, ¿tú qué? Tú lo eliges, tú lo llamas, ¿Verdad? Porque cuando tú vas a adoptar a un niño, hay muchos niños para escoger. ¿verdad? Y si tú lo llamas, y si tú lo eliges, y si tú, Él puede coger los griegos. y si tú lo llamas, y no, En forma de adopción. los cogió también. Lo que pasa es que primero De Israel. fue el pueblo de Israel, que no era pueblo de Israel, Los judíos. que no eran judíos, que no existían como pueblo, se fueron formando como pueblo una vez Jehová los llamó, porque Abraham no era judío, era padre de la fe. Pero Abraham, ¿de dónde salió Abraham? ¿De qué pueblo vino? De judíos, De Ur, de los caldeos. que se encontraba en dónde. Por eso, porque ¿En dónde se encontraba Ur de los caldeos? Dilo, en Mesopotamia. Estaba, no me acordaba de la primera palabra. Eso, nada de judío, eso vino después. No, él era judío. Eso se formó después. Antes yo de que Abraham era judío. Se formaron de él, salieron. de esa. Él es el padre Él es el padre de qué? de la fe. De la fe. Y Muy de bien. los judíos se puede decir, porque Bueno. de él sería eso. Bueno, podemos llamarlo así, pero realmente, Es el padre. miren lo que dice, que son israelitas, como quien dice, me estoy hablando con ustedes, con los israelitas, de los Para que no cuales, se confunda. exacto, de los cuales son la adopción. ¿Entienden ahora por qué dice de los cuales son la adopción? Porque claro, Dios los adoptó, La gloria del Para Padre. que Dios nos bendiga. porque de ustedes también es la gloria, Dios los ha querido glorificarse en ustedes. Y el pacto, porque hizo un pacto. ¿Cuándo hizo un pacto con ellos? La promesa. La promesa. prometida, La promesa de Abraham, de tener, ¿verdad? la generación. ¿Verdad? Descendencia. Y también hizo La tierra prometida. la tierra prometida, ¿verdad que sí? Eso fue con Moisés. Los mandamientos con Moisés. O sea, Dios tiene un pacto con su pueblo, Con esa generación Dios ha hecho pactos con cada uno de ellos. con ellos, con el Isaac, con- con Jacob, con- con José. y lo ha honrado el pacto. Él está diciendo a la iglesia que está en Roma, hermanos judíos romanos, miren, Dios ha hecho un pacto con ustedes. Dios los llama a ustedes y estoy hablando con ustedes y les tengo que decir algo que me hace sentir muy triste. Mira lo que dice el versículo 5. Todavía está refiriéndose a ellos. ¿Qué es promulgación? Espérate, que te dio la ley. Promulgación, que se te reveló la ley. Promulgación de la ley. Sí, sí. ¿Entiendes? ¿Ok? Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley. Tú lo dijiste, tú mencionaste a Moisés. Ese es el pacto. Él fue el que hizo las leyes. ¿Ok? El culto. Pues claro que sí, porque ustedes saben muy bien que Moisés también dio especificaciones sobre cómo iba a ser el qué. El culto y las promesas. El todo. culto, ¿verdad? Y las fiestas que se Todo. tenían que celebrar, todo. Eso eran instrucciones cuando se hacía la Pascua. Muy bien. Quiere decir que Pablo está con un preámbulo, todavía Pablo está en el preámbulo. Para recordando el Antiguo Testamento.
Pablo todavía no les ha dicho a él qué es lo que tiene que decirle. No, todavía. Él está empezando con suavidad para que luego me entiendan. Le dice, estoy triste, lo digo en Cristo, lo digo en el Espíritu Santo. Ustedes, Estoy hablando con el pueblo de Israel. ¿Por qué estoy hablando con el pueblo de Israel? ¿Por qué estoy hablando con el pueblo de Israel? Porque mira, ustedes son los del pacto, son los de la ley. Los que fueron adoptados. Claro, los que fueron adoptados. Versículo 5. ¿De quiénes son quién? ¿De quiénes son? Los Los patriarcas. ¿Quiénes son los patriarcas? ¿Qué has pasado mencionando los clarimanes? ¿No lo sabes? José, Abraham, Isaac, Jacob. José. ¿Ok? Y de los cuales según la carne, porque según la carne, ¿quién decide de ellos? Según la carne, ¿quién vino? ¿Quién vino? El Cristo. No El Cristo. cual está sobre todas las cosas. El cual es Dios sobre todas las cosas. Y esto es bien importante. Párense ahí. Dios bendito por los siglos. Paren. Muy bien. Eso es como una oración. Porque el último dice. Miren lo que dice. Según los patriarcas, ustedes son el pueblo al que le estoy hablando. Del cual vino en la carne Cristo. Cristo como descendiente, porque ustedes saben que Cristo Sí. desciende en la carne. Primo de Juan el Bautista. ¿De quién desciende? ¿De quién? Juan el Bautista. ¿De quién no? De Bueno, Juan. De Era de uno de los. David. Es del linaje de David. Sí. Y David es del linaje de los patriarcas. Sí, claro. Según la carne, Cristo vino a la tierra por los Por la patriarcas. Biblia. Lo que nosotros estamos haciendo es un beso. Lo que hasta cierto punto. Ya ahí no sabemos de, Ok. de Cristo. Ya no Entonces, sabemos de Cristo. Además que les dice eso, por el lado de la carne, yo les estoy hablando de Cristo. Pero es ese Cristo que vino por ustedes. Sobre todas las cosas. En la que carne vino. vino por ustedes, porque los judíos, los patriarcas de ustedes, son los que trajeron a Cristo en la carne. Pero miren De que la calle, porque él es descendiente de David y David es descendiente De ellos. Abraham. Pero miren lo próximo que dice, que esto escandalizaría a un testigo de Jehová. En una Biblia de testigo de Jehová esto debe estar cambiado. Miren lo que dice. Después que dice vino Cristo, coma, después que vino Cristo, coma, ¿y qué dice? El cual es qué? Bendito por los siglos, amén. No. El cual es Dios. El cual es Dios. Sobre todas las cosas. Bendito por los siglos. Amén. O sea, ustedes, amados hermanos cristianos judíos que viven en Roma. Mira todo lo que les Sí, dice. sí, porque, a ver, ya ahí se puede hacer el primer capítulo. ¿Ok? Ustedes, amados cristianos judíos en Roma, les vengo a hablar en el nombre de Cristo Jesús que desciende de sus patriarcas, que son también los míos porque yo soy judío. El cual es Dios. Pero les voy a decir una cosa, les aclaro una cosa. Este no es un profeta más, este no es un patriarca. Es Dios. Cristo es Dios. El cual es Dios sobre todas las Las cosas por Bendito por los siglos de los Amén. siglos. Yo no vengo a hablarles a ustedes ni de Abraham, ni de Isaac, ni de Jacob, ni de Moisés, ni de José, no. Yo vengo a hablarles a ustedes de Cristo Jesús, El cual es Dios. el cual es Dios. Es descendiente de ustedes en la carne, pero ¿sabes una cosa? Está por encima de la carne y de los patriarcas, porque este es Dios. Eso viene después, el cual es Dios sobre Este no es un todas las este cosas, no es un por patriarca. los siglos, por bendito por los siglos. Amén. Amén. Ese es un patriarca. Este no es un patriarca. Este es Papá Dios. Este lo puedes mandar 100 veces. Este es Papá Dios. ¿Por qué él se ve en la necesidad de estar explicándole esto que se supone que sepan estos cristianos? ¿Recordamos? No, porque vamos a aquí que viene lo bueno. Hay que primero poner la masa lista para luego oxidarla. Versículo 6. No que la palabra de Dios haya fallado. Miren cómo dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. No es que Ahí Dios, viene con lo del fariseo. Dios no se equivocó, ¿no? Ah, eso yo pensé cuando tú me... Pero casi me preguntaste que por qué creemos que Pablo estaba haciendo haciéndole esto y Esto. recordando. A mí me vino a la mente, bueno, porque pueden haber unos, dos o tres que se hagan llamar lo que no son, como fariseos. Eso me viene a la mente, ese es el pero problema. lo flashé y te dije lo otro. Ese es el problema. Se estaba dando
en Roma el mismo fenómeno que se estaba dando en otra parte. ¿En qué otra parte se estaba dando ese mismo fenómeno? Los fariseos Ajá, en Israel. en Jerusalén. ¿Se acuerdan? Cuando la iglesia se estaba levantando al principio en Jerusalén, también habían cristianos judaicos, judaizantes. Pablo El Nerón había dicho era fariseo. bueno, no es que pertenecieran a la secta de fariseos, pero tenían espíritu fariseo. Tenían esa costumbre. ¿Okay? Porque se creían todavía muy judíos. Recuerden, la epístola a los romanos, entre sus megatemas tenemos la gracia, la fe y La salvación. la salvación y las obras. ¿Cómo las obras entran y chocan con la gracia, con la fe? Pero eso yo les dije a ustedes la semana pasada, quiero que me lean Santiago para que no se me vayan ni de un lado para el otro. Entiendan, las obras son necesarias, no son para la salvación. Y no te justificas por ella. Y no te justificas por ella, pero las obras son la evidencia. Hablan de tipo que Son la evidencia de tu fe. por eso La fe sin obra es es vana. muerta, es vana. Porque de qué te vale que mate y asesine, pero El- a la semana tienes fe. Pero el problema con los Eso judíos, no cuadra, no eso rompe No. cabeza, no eso rompe cabeza. pero el problema con los judíos allí en Roma era que por ser judíos probablemente estaban mirando a los demás hermanitos como que Olvidas todas las estos no cosas. son de Moisés. Serán cristianos, pero no saben quién es Moisés. No saben quién es Abraham. Ellos son gente importante, ¿verdad? Y los padres de la fe. Pero no es el que te va a salvar ni que Por te da la eso, salvación. por eso Pablo les dice, no es que la palabra se haya equivocado, ¿verdad? Porque no ha fallado. Porque lo que pasa es que, miren, otra vez. No es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos Porque los la que gente descienden de Israel son israelitas. son israelitas. Ah, ahí le cayó fuerte. Eso tiene que haberle caído fuerte. Oigan pues si le cayó fuerte ese, es porque ese está sutil. Sí, Y se puede interpretar de otra esa es la forma. plural. Se puede interpretar de otra forma, se puede interpretar literalmente. Pues los que no vienen de Israel no son de Israel, pues claro, porque no vienen de Israel. Pero él no se refiere a eso. Por eso. Él se refiere a los que se hacen llamar israelitas, que vienen de Israel, pero que realmente no tienen espíritu de Israel. Ajá. El espíritu del verdadero Dios. Pero ahora lo aclara, mira lo que dice el versículo 7. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y lo explica, no es que no sean de Israel. Los que descienden de Israel no son israelitas, porque no creen en Dios. Y mira lo que dice el Eso es versículo sentido. 7. Léete el versículo 7 tú. Tipo, Y Viejito. por ser descendientes de Abraham, son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. ¿eso es los que son descendientes? No, estoy cogiéndolo literalmente. Mira esto, mamita, pobre animal. Pero después tú caes en tiempo. Es que tú eres rápida, tú eres muy rápida. Tú coges algo, lo lees y enseguida ¡fua! Lo quieres resolver en el momento. No, cógelo con calma. Hasta yo, que lo conozco, que lo he estudiado y lo leo, tengo que leerlo 2 o 3 veces y meditar antes de abrir la boca. Porque es tan profundo, mira lo que dice. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Ok, ¿cuántos hijos tuvo Abraham? ¿Dos? ¿Y quiénes eran? Ismael y Isaac. ¿Verdad? Ay, Ismael. ¿Y qué pasó con Ismael? Ay, ahí hubo una guerra, esa familia. Ok, Esa parte. Ismael, en términos carnales, ¿es descendiente de Abraham, sí o no? Sí, Claro, si es su hijo. pero no es el primogénito y no era el que Dios quería. Es el porque primogénito ese en la fue- es el primogénito en la carne. Sí, en la carne. En la carne. Por eso te dijo después, no es el que Dios quería. Mira lo que dice. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Este fue un hijo. Tiene hijos. Pero tiene descendientes, pero no todos son sus hijos. Exacto. Espiritualmente hablando. Eso fue con la concubina. Ok, sí, está Eso bien. fue por el... Ok, ¿entienden ahora? Hay mucha gente que son criaturas de Dios. Exacto. Creación de Dios. Creación de En Dios. esta Que no son hijos de de Dios. Son Como que cosas estábamos hablando diferentes. de la creación, ¿te acuerdas? Es diferente. Hasta cierto punto Ismael viene a ser
Creación de Abraham y de Agar, pero no hijo. Qué cosa terrible, ¿verdad? Creación, hijo de Dios. Tenemos que verlo en el contexto espiritual. En el contexto carnal es su hijo. ¿Qué es creación de Dios? Pero miren lo que dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Y después dice, sino en Isaac, porque en Isaac te será llamada descendencia. Es por Isaac. Pero será el hijo de la promesa. Por eso Ahora, en la palabra no sigue hablando de Ismael, punto. No, deja de hablar de Ismael. Ismael Sigue con la descendencia de Isaac. escogió a Dios. No. Dios escogió a Ismael. Isaac escogió a Dios. Sí, Isaac escogió a Dios. No, pero no. Dios escogió a Isaac. Isaac. Ese era el que ellos querían. En Isaac. Ese es su Primogénito. En El Isaac hijo de la promesa. le encontró descendencia, ¿verdad que sí? Ese es el primogénito espiritual. Amén. De ahí sale pues a todos. Y luego Pero las 12 fíjense todo, estamos todavía en el preámbulo. Entonces, después de ahora, si uno se pone a mirar, hay un montón de descendientes. Oigan, no se me desvíen. Oigan esto. Esto es, no los que son hijos según qué, según la carne, no los que son hijos como Ismael, son los hijos, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. Y él está haciéndole toda esta pintura, todo este dibujo a los hermanos judíos allí en Roma, porque él quiere que ellos tengan claro que para tú ser un verdadero y genuino cristiano, tú tienes que ser un verdadero y genuino ¿qué? Hijo de Dios. Que no es lo mismo que ser un judío o hacerte llamar israelita. Todo este preámbulo es para que ellos vayan tomando conciencia de que ser un verdadero cristiano, de lo que trata es de que tú estés en la voluntad de Dios y no en la voluntad de tu carne, ni de tu cabeza, ni de tu conciencia. Tú eres llamado hijo de Dios no porque eres judío, tú eres llamado hijo de Dios porque primero Dios te eligió. Y segundo porque tú vives en esa elección, tú vives, tú la testificas. Las obras tuyas no son primero, tú no elegiste a Dios y dijiste yo voy a convencer a Dios de que me tiene que salvar porque yo soy bueno. No, Dios no te salva si no le da la gana, así de sencillo. Aún hagan las obras más buenas. Tú no lo mandas, él te manda. Aún hagan las obras más buenas del mundo. Dios conoce tu corazón, puede ser buenas obras. Pero lo conoce ni Pero siquiera. No puedes hacerlo Pero si él no para que hace. te vean, no puedes hacer para que ¿Por te qué la vean. hace? ¿Qué te mueve a hacerla? ¿Está complejo esto que estamos estudiando esta mañana? Claro, Clarimar dice que no. Yo lo encuentro profundo, no lo encuentran profundo. Claro. Explicarlo. Requiere, ¿verdad? Dice, esto es, no los que son hijos de la carne, sino son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. Versículo 9, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Está utilizando el ejemplo de Abraham, de Isaac, de Ismael, de Sara y de Agar. Está usando ese ejemplo de vida para que podamos entender de qué se trata este asunto de ser llamados y elegidos por Dios. Ismael no pudo ser llamado ni elegido por Dios porque sencillamente Sara le dio la gana de ofrecerle a Agar a Abraham. Fue contra la voluntad de Dios. Por eso no es elegido por Dios. Por eso estamos los malos pasando. Se hizo por la voluntad de la carne, de un hombre que accedió. Exacto, no esperar. El tiempo de ser la promesa, el tiempo del Señor. Por eso aquí dice el versículo, eso mismo. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Pero no esperaron. Si hubiesen hecho caso al Señor, Hubiesen esperado. hubiesen esperado el tiempo de Sara. Exacto. Y les está diciendo a ellos allá: ¿en dónde está vuestra voluntad? ¿Ustedes van a obrar como Sara o ustedes van a esperar como se le prometió a Sara? Exacto. La promesa estaba ahí, ellos no esperaron, la promesa estaba hecha. Ustedes son creyentes en Cristo Jesús y reconocen que Cristo Jesús, además de ser un gran hombre, profeta, es Dios. Y que todos estos
griegos que tienen pantallas o tienen cosas en la nariz, lo que sea, también son hijos de Dios porque han aceptado que Cristo es el único que los puede salvar de sus pecados. Yo quiero que ustedes entiendan una cosa. La gente que tiene tatuajes por ahí causa una mala impresión cuando usted los ve. Pero usted no sabe lo que está en el corazón. Usted puede decir contra, mira. No le tengo tatuajes, no se va a perder. Por eso, no, tampoco. Pero a donde quiero llevarlos es que lo que está dentro realmente, el que lo conoce es el Señor. Digo, a mí no me gustan los tatuajes. Ni me gusta la gente que tiene tatuajes. No me gusta eso, se ve mal. Causa una mala impresión. Pero el que conoce el corazón de cada uno de esos individuos es Cristo. Lo de afuera es apariencia. Pues claro, ustedes son judíos, pero para ser judío de verdad y para ser cristiano de verdad, no se trata de ser descendientes de los patriarcas. No es el descendiente de Moisés. Es obedecer. Cuando utiliza este versículo, No es porque seas judío, te puedes llamar hijo de Dios y ya. Jesucristo usó una expresión que decía más o menos así: los que me aman obedecen mi palabra. O sea, si tú no obedeces a Dios, no digas que tú amas a Dios. No lo estás demostrando. Porque no estás viviendo conforme a lo que tú dices. Porque si tú amaras a Dios, No estuviera haciendo eso. tú obedecerías a Dios. Al menos intentarías con mucho esfuerzo. ¿Verdad que sí? Así que dice aquí, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. ¿Lo entienden, hermanos judíos? Versículo 11, se pone la cosa buena. Pues no, y fíjense que está entre paréntesis, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el primogénito de Dios, conforme a la elección, para que conforme al propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por qué. Y lo vamos a dejar ahí. No por las obras, Sino porque y voy a ir empezando por Clarimar. Clarimar, ¿qué tú entiendes de ese versículo? Explícame ese versículo. Y ustedes vayan leyendo el versículo, porque me tienen que explicar el versículo cada uno de ustedes. ¿Qué es lo que usted entiende del versículo 11? Pues no habían aún nacido. ¿A quién se refiere? ¿De quién hemos estado hablando? Los descendientes ¿De quién? ¿De Abraham? ¿Quiénes son? de ¿Quiénes son las dos personas? De Ismael. Él está usando una ilustración, una historia. ¿Cuál es la historia? ¿La historia de quién? De Abraham, de Sara, Agar, Agar, Ismael, y Isaac. Isaac. Entonces dice aquí, versículo 11, Clarimar, Ya yo pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. ¿A quién se refiere? a Abraham. No. ¿A quién Pablo se refiere? Ahí tú a Ismael, Dilo. que no había nacido, no había hecho ni Dilo. Ismael, Isaac, Se refiere a Ismael y a Isaac. Isaac. Pues no habían aún nacido, Ni hecho ni bien ni ha hecho ni bien ni mal. ¿Y qué pasó? para que el propósito de Dios conforme a la elección permanezca Para que el propósito de Dios... eso es de predestinación. Claro, mi amor. Para que la predestinación siguiera igual. El propósito que Dios tenía. Ya yo te los había predestinado desde antes. No por las obras, sino por el... Eso es lo que yo estaba entendiendo. Yo cuando lo leí, Esto es bien controversial. sabía que tenía predestinación. Eso es lo que no sabía. yo logro entender que los había predestinado desde antes desde antes que habían nacido. Yo cuando leí el versículo, pues sabía que se trataba de la predestinación, pero no entendía lo... Ahora, esto se puede prestar para gran confusión. Si yo no se los explico a ustedes bien, se van a enredar. Está hablando de predestinación y está diciendo que la predestinación de Dios está por encima de si hacen bien o si hacen mal las personas, porque no habían nacido y sin haber nacido ya Dios los había predestinado. Era para...
Pero nosotros entendemos que, según el estudio que hemos hecho de la predestinación, Dios predestina para salvación ¿a quién? A todos. A todos los seres humanos. Porque Dios quiere salvar A ¿La todos. humanidad? a toda la humanidad. Quiere decir que si Dios predestinó aquí, ¿en qué contexto Dios predestinó? Salvación. Si usted entendiera que fuera en el contexto de salvación, no, entonces tendría que eliminarse la concepción nuestra sobre la predestinación. Dios no predestina entonces a todo el mundo para salvación, porque predestinaría para perdición a Ismael, ¿sí o no? Sí. Sí. Según lo que dice ahí. Se vea. Sí. Sí. Ahí se ve. Pero ese no es el contexto que estamos hablando. No estamos hablando de salvación, Por estamos hablando de fe. Después. El contexto aquí es que Dios predestinó para ser primogénito ¿a quién? A Isaac. Isaac. No es que Dios, al predestinar a Isaac como primogénito, predestinó a Ismael a perderse. No, Porque no estábamos hablando de predestinación. de salvación. ¿Ves? Mucha gente lo entiende así, y Entonces, es una forma equivocada. porque entonces la gente entiende que Dios puede Pues, Y nada, uno pensé, y no te pasa para y otro y para otro para salvarse. salvarse porque le da. Y no, al menos nosotros no lo entendemos así. En esta casa yo no les he predicado eso a ustedes, ¿verdad? La predestinación que yo les he enseñado a ustedes es una predestinación que no es calvinista. Pero chica, como tú me vas a preguntar qué es eso, si yo te enseñaste quién es Juan Calvino. ¿No recuerdas Ah, eso? sí, sí, sí. Tú dices sí, pero no. O sea, la predestinación tiene diferentes formas de verla y definirla. Hay una predestinación calvinista, que es la predestinación en donde dice el salvo siempre es salvo. ¿Por qué? Porque Dios predestinó a unos a ser salvos desde que nacieron, desde antes de nacer, y a otros los predestinó a perderse desde antes de nacer. Y hace nosotros no. No es que Dios no pueda hacer eso. Si Dios le da la gana, lo hace así. Claro, Dios puede cambiar la Dios puede hacerlo. Ya te prefiero por salvo y me Pero nosotros entendemos, que no. según evidencia Porque, bíblica que hemos ¿para estudiado, qué que no. él hubiera muerto por todos? Eso hubiera muerto para algunos. Muy buena, excelente, para que hubiese muerto por Porque todo. él no cogió un grupito Porque de si fuera así, Hubiera no muerto para hubiera muerto algunos, por para todo. los que Él no no dijo, sepan. voy a poner por esto, aquellos que se pierdan. Eso no lo dijiste tú, Si claro. fuera así, no hubiera muerto en la cruz por, sí, Claro. por todo. Por este grupito y los Hubiera demás muerto que por pierdan. los que, entonces, por los que él lo iba a predestinar para salvación. Fíjate tú que Dios predestinó a aquellos dos ladrones en la cruz para salvación. Y sin embargo, uno de ¡Hola! ellos no le interesó arrepentirse. Si le es la mano. Dijo, mira, aquí El otro- mira si eso es predestinación, que te pone a Cristo al lado tuyo, crucificado junto contigo, y eres tan burro. El otro le dijo, cállate, que Es él un no- burro, Es que un burro. El otro dijo, Lo tienes a tu lado. El otro le dijo, y de repente, no, no El me otro- hagan. el otro le dijo, cállate, que nosotros Cállate. estamos aquí porque hicimos cosas malas, pero él no. El otro dijo, no, espérate un momento, es que esto no puede Esta es mi ser. oportunidad. Esta es mi oportunidad, yo no tengo más oportunidad. Esto no la- De aquí no me baja nadie. Y el otro menso, pues, El otro, lamentablemente, ¿verdad? se le fue la guagua. Se le fue la guagua. No es que eligiera a Cristo, es que se arrepintiera. No, eso. Lo que tenía que hacer era Se arrepentirse arrepentirse. nada más, pero Pedir no perdón, pedir perdón. Porque el otro se arrepintió. Y dijo, Señor, cuando tú estés en tu reino, acuérdate de mí. Acuérdate de mí cuando estés. Cuando tú estés en tu reino, no es que me tienes que llevar, no es que yo... No, no, ¿Te no. acuerdas de mí? Mira, yo he hecho las cosas Yo mal. reconozco Yo lo he que hecho mal. fui malo. Yo fui malo. Pero- Porque ¿saben una cosa? Esa historia no comienza así. En otro evangelio, los dos ladrones están recriminando al Señor. Quiere decir que ese ladrón que aparece como el ladrón bueno, la gente no conoce que en otro evangelio él aparece junto con el otro ladrón metiéndole caña a Cristo. ¿Ustedes sabían eso? No. Pues sí. Esas películas cambian todo. No, tú no puedes estudiar la palabra con películas. Tú tienes que conocerla por los evangelios. Ustedes estudiaron los evangelios y ni se acuerdan. Eso sí que no. Sí. Yo no era- Los dos ladrones recriminaban al Señor. Y lo podemos buscar después, porque si no nos desviamos. Pero en otros evangelios aparece como que sí. ¿Cómo que sí? Quiere decir que hubo un cambio, hubo un proceso en aquellas horas, en aquella cruz.
Uno de ellos dijo, no, ¿Qué hago? ¿qué hago? ¿Qué hago? En este caso en que nosotros estamos estudiando esta mañana, en este versículo 11, que es donde vamos a dejarlo, Dios nos está diciendo a nosotros, miren, Ismael no pecó. Yo conozco a Ismael desde antes de nacer. Isaac tampoco pecó, y yo lo conozco desde antes de nacer. Pero yo soy Dios soberano, y yo digo que es Isaac, sin que haya hecho algo bueno o haya hecho algo malo. Y yo reconozco que Ismael no está predestinado para ser ¿qué? Primogénito. Primogénito espiritual. Fíjense ustedes, yo no sé si... Primogénito no estaba predestinado para ser primogénito espiritual, porque primogénito carnal, ya ves. Pero sin embargo, yo no sé si ustedes recuerdan cuando Abraham despidió a Agar, eso ustedes lo leyeron en Génesis. El Señor, ¿verdad? Le dijo a Abraham, Sara te está diciendo que salgas de Agar y que despidas al niño con ella. Hazlo que tu mujer te dice. ¿Y cómo se sintió Abraham? No, porque son su hijo. Entonces, ¿qué le dijo el Señor cuando se sintió Abraham así? No te preocupes, que él también va a ser hombre grande, padre de muchas naciones. Sí, es verdad. Estaba predestinado también a ser un gran Lo hombre. iba a bendecir también. Lo iba a bendecir. Aleluya. Lo que pasa es que Dios bendice como le da la gana al ser humano, y todavía nosotros no queremos entender eso. Ismael no tenía culpa, o sea, Ismael no tenía culpa, porque no había pecado. Por eso. Solo las circunstancias que lo trajeron Exacto, eran pecados. Pero él no. Lo que estaba Él ganando no había hecho mal cuando No, nació, exacto. para que- Ni tenía culpa de ser hijo de Agar. No por Ni eso. tenía culpa. Ni había pecado, exacto. Pero Dios Eso dijo, fue pecado. Eso Dios fue dijo, tienes pecado. que salirle, tienes que Ay, despedirlo. Tienes que salir de ¿Ustedes recuerdan cuando Él ustedes no había hecho nada malo, pero lo que había hecho que ese niño El producto. naciera era un pecado. ¿Ustedes recuerdan cuando estaban leyendo la historia de que el pueblo entraba en el libro de José y después cuando entraba a hacer posesión de Canaán? Y cuando las instrucciones que Dios dijo, cuando estaban en guerra con otros pueblos, eliminen ¿a quién? a mujeres, a los Niños. hijos. Eso está terrible. Que Dios te pida a ti que mates niños. Estamos poniéndolo literalmente. Así que Así es que sí decía. está, ¿verdad que sí? Ya así que lo tienen en casa. Hubo una Bueno, vez que lo hicieron. no le dijo a Abraham, Hubo una vez sacrifícame tu hijo. que no lo hicieron. Saúl mismo no lo hizo. Saúl no lo hizo. ¿Y se buscó un problema o no se buscó un problema? Se buscó un problema. ¿Se acuerdan cuando el profeta Natán era que se llamaba el profeta? Sí, Que le que dijo, era sacerdote. pero ¿cómo que yo oigo como unos bueyes, uno por ahí, el mugido No, de... ese era ¿Cómo se Samuel. Samuel, ese fue Era Samuel. Samuel, ese era Samuel. Samuel, fue Samuel. Ok. Pues a ver qué le dijo, pero ¿qué es lo que yo oigo aquí? Que quería hacer el sacrificio porque se le estaba yendo toda la gente. Muy Quería bien. hacer el sacrificio antes. Le dijo, Así que ¿qué estamos... es el rumor que yo oigo aquí de... Exacto, el rumor era que decía. ¿Qué les ha parecido? Bien. Maravilloso, ¿verdad que sí? Bien, bien bonito esta historia. Este Pablo está terrible. Que muchas cosas, ¿verdad, Pablo? Y fíjate que Pablo, haciendo una carta, te trae historias del pasado para que tú las puedas intercalar con lo que está sucediendo. Yo te Que diría que no se parece a esta carta, se parece más a una carta teológica. parece una carta teológica y parece también como una gran historia. Este es un tipo que está hablándole a una iglesia para que esa iglesia o parte de esa iglesia entienda que algo anda mal en ellos. Todavía no ha entrado en eso. Todavía no entraba, todavía está en la entrada todavía está en la entrada hablando. Y para hacer esa introducción, ¿qué hace? Trae una historia del pasado. Agar, Sara, Abraham, Isaac, Ismael. Y con esa historia del pasado, quiere convencer a su audiencia de que algo están haciendo mal, igual que hizo Sara mal y Abraham. Y que al mismo tiempo la elección viene de parte solamente de Dios, que no es ni Sara, que no es ni Agar, que no es ni Abraham, que no es ni María, que no es la iglesia pentecostal,
protestante ni católica. Que quien te salve es Cristo Jesús por los méritos de Él en la cruz del Calvario y su sangre. Y que tú por fuera te puedes ver bien, bien lindo, bien judío. Por dentro. Pero por dentro puede estar podrido como una Puede ser cucaracha. Puede ser como una manzana vieja. Como una manzana podrida. Podrida, con hueco. ¿Ok? Así que le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por esta mañana, ¿verdad? Porque ha sido una mañana bien bonita. Y porque lo que hemos estudiado ha Yo sido no sé de... si tú te acuerdas que Ajá. ahora lo que estábamos diciendo, Isaac, que cuando Dios le dijo que tenía entregarle el hijo, él le dijo que iba a pasar con el hijo que él tenía. Abraham. Sí, De verdad, no me acuerdo de eso. sí. ¿Y qué le dijo el Señor? Que No me acuerdo. Eso sí. yo, Pero lo podemos buscar después. Lo buscamos ahorita. Nos sentamos ahorita y lo buscamos. Amén. Bueno, pues vamos a estar en pie entonces. Vamos a darle gracias al Señor con una oración de despedida. También nos despedimos de los hermanos que nos están escuchando a través de la internet. Mi nombre es Serafín Alarcón del Ministerio Tablitas del Señor y Tu Primera Iglesia. En esta mañana, estudiando la palabra en el libro de Romanos, me acompañó mi hijo Diego Emanuel. Despídete, Dieguito. Dios les bendiga, que Dios les cuide, que recuerden siempre buscar de Dios, leer la palabra, Ajá. que es muy importante, todas las historias, y que oren y que recuerden verar y siempre buscar de Dios y que si pecan, que se arrepientan. Aleluya. Gloria a Dios. Dios te escuche, Dieguito, ¿verdad? Que cada uno de nosotros que estamos escuchando esto, tomemos conciencia de que tenemos que arrepentirnos. Clarimar, despídete, hija mía. Clarimar es la niña más linda de todo Puerto Rico. Ay. No es porque sea mi hija, pero es que ella es preciosa. Despídete, mamita. Vale. Que Dios les bendiga, que Dios les cuide, que recuerden orar y leer la palabra, que se Amén. arrepientan y que velen, que es muy importante, que Gloria a siempre Dios. estén al pendiente, que no se descuiden, que si hacen algo mal, no se tengan que arrepentir tarde, sino temprano, que se den cuenta en el instante que estén haciéndolo mal, que se arrepientan y que sigan buscando de Dios. Que Dios les bendiga. Aleluya. Y por último, y no menos importante, a Mariví Rodríguez, la luz de mis ojos. Se despide. Que Amén. Dios le bendiga, que Dios le guarde, Aleluya. que busquen al Señor y que antes de escuchar esta palabra, que oren para Amén. que le pidan al Señor que lo guíe y que le muestre lo que Él quiere enseñarle a través de Así es. esta palabra en la epístola de Romanos. Santo Que es. pida la dirección de Dios para que sea Él el que habla su vida. Que Dios le bendiga. Amén. Me gocé mucho, de verdad que sí. Fue maravilloso haber estudiado esta palabra, Clarimar. Vamos a estar en comunión, pónganse las manitas para orar, la oración final. Amén. Y a los hermanos que están allá también, si quieren, ¿verdad?, estar en comunión, vamos a orar. Oremos. Oren. Te damos gracias por la palabra de hoy, Señor. Te damos gracias por tu perdón, porque tú realmente nos perdonas y nos amas tanto, Cristo. Pero, Padre, necesitamos tu inspiración, tu fuerza para enfrentar esta semana que se aproxima. Ayúdanos a ser cada día mejores hombres y mujeres. Y no permita, Señor, que nos alejemos de ti. Estamos en tus manos. Te damos gracias por ello y te pedimos por nuestra familia, que sabes que hay unos cuantos enfermos, como Zulma, Señor. Te pedimos también por mi hermana, que tiene unos cuantos problemas también y situaciones particulares, su hija Abigail, mi hermano Pedro, su hijo y Edwincito. Te pedimos también por las hermanas de mi esposa, también por mis hermanos y hermanas de la internet que nos están escuchando ahora, a esa persona que está escuchando este video, Señor, que está triste, que tú sabes quién es esa persona que está un poco angustiada, o más bien que está bien angustiada. Ayuda a esa persona, Señor, a que entienda que no está solo, ni que está sola, que tú estás con ella y que tú vas a hacer, Señor, que su vida cambie si solo se arrepiente. Vamos a, Señor, a arrepentirnos en este día y necesitamos que tú nos convenzas de pecado.
Gracias por tu libertad, por tu amor y tu paciencia y por esta linda palabra, Padre, que hemos estudiado en la mañana de hoy, que está en el libro de Romanos capítulo 9. Nos quedamos en el versículo 11, Señor. Esperamos, Cristo, que tú nos des la inspiración para seguir estudiando con tanta pasión esta linda palabra. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Amén. Y cantamos al Señor. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay. No lo hay. Y no hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. Con espada y con ejército va con tu santo espíritu. Con espada y con ejército va con tu santo espíritu. Y estos montes se moverán, y estos montes se moverán, y estos montes se moverán con tu santo espíritu. Gloria a Dios. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga, Dios les cuide. Recuerden orar y leer la palabra y velar. Amén. Dios les bendiga.